Abre la sesión. Bueno, hoy entonces vamos a dar curso a la Comisión Unida de Obras Públicas y Cultura, Patrimonio y las Artes, Deporte y Recreación, para abordar un tema que pareciera ser bien complejo para muchos de nuestros territorios y, por tanto, a petición de varios senadores, hemos convocado a esta sesión conjunta. ¿Tenemos el quórum suficiente? Damos la bienvenida a la senadora Allende, al senador Bianchi, a la senadora Gatica, al senador Castro, al senador Durresti y a todos nuestros invitados que hoy día nos acompañan. Vamos a pasar con la cuenta. Vamos a suspender varios senadores para que vámonos rápido porque esto termina a las 2 de la tarde y vamos a fijar de ahí las reglas de presentaciones. Así que vamos con la cuenta primero, señora secretaria. Gracias, señor presidente. Solo hay dos excusas, una de la ministra de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, pero concurre en su representación la subsecretaria del Patrimonio y además el director general de concesiones, que viene en su reemplazo el director subrogante, el señor Víctor Neira. Eso es, habría que pasar a la orden del día, a la tabla, señor presidente. Perfecto, muchas gracias, señora secretaria. Vamos a pasar entonces a la orden del día. Esta sesión ha sido convocada en base a la preocupación que tenemos en la Comisión de Obras Públicas y la Comisión de Cultura y el Patrimonio respecto del retraso de una serie de obras en todo el país. Uno de los ejemplos de ellos es en la zona de hospitalaria de los 4 contratos que hay en las regiones de los ríos y los lagos. Entre otras cosas también que nos han escrito y pedido varios alcaldes poder ayudar en esto, y varios senadores han manifestado su preocupación por el excesivo retraso en la ejecución de las obras, que puede obedecer a problemas estructurales que tenemos hoy día entre todo lo que significa ir del caso hospital de Minsal a Hacienda, Minsal, concesiones, en fin, también aquellos proyectos que no forman parte de la cartera de obras públicas, pero se construye directamente por el Minsal, también presenta una serie de problemas. Y la idea acá es un poco tratar de conocer a qué se deben esos problemas y tratar de poder buscar fórmulas que ustedes después en el ámbito ejecutivo puedan apurar el tranco en estas materias en la resolución de los conflictos que hoy día se presentan. Como tenemos varios expositores, vamos a fijar tiempos de exposición con un máximo, una intervención por cada uno de los servicios o reparticiones y organizaciones que hemos invitado, y un máximo de 8 minutos para poder presentar su ponencia. Tenemos que saludar también, entiendo que están conectados por Zoom, la señora alcaldesa de Valdivia, Andrea Atman, Carla Atman, no sé si está también el señor Walter Marcos de la Cámara de Comercio e Industrias de Valdivia, y de la Fundación Fuero de los Ríos, la señora presidenta Marta Canto, y también dar la bienvenida al señor alcalde de la última municipalidad de San José Mariquina, si está presente también. Aquí está, perfecto, y gracias por su asistencia. Vamos a comenzar entonces con la presentación de los alcaldes. Les pediría, por favor, limitarnos al tiempo, porque si no, no voy a alcanzar a tener algo concreto que es objetivo de esta sesión. Así es que le pediría entonces al alcalde de San José de la Mariquina, don Guillermo Rolando, que pudiese iniciar su presentación. Lo escuchamos con toda atención, señor alcalde. Muy especial a usted, presidente, y por supuesto a los senadores, a la subsecretaria y a todos los invitados a participar en esta sesión del día miércoles 4 de octubre. Y por supuesto que una de las preocupaciones que tiene San José, la comuna de Mariquina, está relacionada especialmente con... Tenemos 2 temas. Uno, el segundo acceso, que es la parte de obras públicas, pero en el tema de la cultura está lo relacionado con el Fuerte San Luis de Alba de Cruces. El Fuerte San Luis de Alba fue fundado en el año 1650 y durante siglo y medio funcionó como frente de defensa de la ciudad de Valdivia. Era la pasada obligada para trasladar tanto tropas como logística hacia el sector norte de las regiones vecinas. Y posteriormente fue importante puesto también contra
los patriotas, siendo destruido en un enfrentamiento en el año 1822 y abandonado, siendo como una área de pastoreo y agricultura. Después esto se transformó en algo. Y el terremoto del año 1837 destruye parte de sus construcciones. En el año 1967 se inician los trabajos de recuperación del castillo dirigidos por don Mauricio Van de Mal, que era arqueólogo de la Universidad Austral. En el año 1992 se restaura junto a la Universidad Austral, siendo incorporado al circuito turístico del río Cruces. En el año 2008 se inicia a través del MOP, en el marco del diseño, el proyecto Restauración y Adquisición del Castillo San Luis de Alba de Cruces, el cual aún no ha concluido. En el año 2009 fue declarado Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico. Posterior al terremoto del 2010 y durante el año 2012, se deterioran y se derrumban algunas construcciones de madera, entrando un proceso de degradación constante. En el verano del 2020 se procede al desarme de las ruinas de madera existentes, las que son almacenadas en un container ubicado en el mismo sitio del castillo. Han transcurrido ya 15 años de la espera de poder contar con este proceso de diseño para la restauración del iniciado castillo. Se hicieron algunos diseños que permiten, con mucha participación ciudadana, durante el año 2017 en adelante, y que permite de esa manera separar el castillo con áreas de servicio higiénico, museo, un área para la CONAF, para la municipalidad, áreas turísticas, etcétera, y todo lo que es la recuperación del castillo. Entonces, para la comuna mariquina ha sido muy complejo todo este tema porque la ruta se sigue realizando, es una ruta que nace en San José de la Mariquina, va orillando el río Cruces y llega hasta Valdivia por la orilla, pero tenemos un camino que en este minuto es hasta Santa María y Ñipulli, y en ese sector también se han generado varios desarrollos turísticos, emprendimientos en base a este castillo San Luis de Alba. Pero lamentablemente el castillo no está en funciones, hemos tenido varias comisiones, acá nuestra arqueóloga ha estado presente en una de ellas y por supuesto que nosotros también pretendemos que esta situación se pueda acelerar al máximo y poder contar con este castillo reconstruido y por supuesto con esta área de servicios también construida. Así que eso en síntesis lo que nosotros le podemos indicar en relación al castillo y nuestra preocupación por todas las comunidades que hay y por supuesto nuestros parlamentarios que se encuentran presentes han sido testigos de toda esta necesidad y requerimiento que el municipio de Mariquina está haciendo en diferentes sectores. Eso es algo absolutamente resumido, presidente. Sí. Perfecto. Muchas gracias, señor alcalde. Y los principales obstáculos son, el principal problema es la demora en la construcción por los temas de las relaciones entre Consejo de Monumentos Nacionales, Ministerio de Obras Públicas. ¿Eso es? Eso es en el ya. Sí, Perfecto, porque nosotros tuvimos un proceso entre el año 2008-2012, que ese terreno era de propiedad de un particular y que lo había donado en forma verbal la familia, y después los herederos tuvieron algunas dificultades entre ellos y por supuesto que esto también generó y a través de bienes nacionales se compró este terreno. Y en la actualidad el municipio de Mariquina administra este terreno como colaboradores al sistema. ¿Por qué? Porque no queremos abandonar que esto quede, digamos, en manos de nadie y que el día de mañana quede absolutamente deteriorado. Nosotros tenemos personal municipal y que constantemente hacemos las mantenciones básicas para esto, sin poder entrar en mayores detalles producto de la intervención igual del Consejo de Monumentos. Eso. Muchas gracias, alcalde.
que cada uno de nosotros tome las notas de las preguntas y las hacemos al final una vez que terminemos la ronda de presentaciones. Quiero aprovechar de saludar también ahora al Consejo de Monumentos Nacionales, a la señora presidenta Carolina Pérez. Bienvenida. Al señor secretario técnico del Consejo de Monumentos Nacionales, don Erwin Brevis, también. A la directora nacional del Servicio del Patrimonio Cultural, señora Nelia Pozo. No está la señora Nelia, parece, ¿no? ¿Cómo está, señora Nelia? A la abogada señora Isabel Barrios y a la jefa de gabinete de la presidencia, me imagino, del Consejo de Monumentos Nacionales, la señora Valentina Torres. Le damos el paso entonces, si está la alcaldesa de Valdivia, para que nos pudiese hacer su presentación. Por favor, le ruego dentro de los 8 minutos que se tienen. Alcaldesa, por favor. Sí, buenas tardes a todos y todas. Voy a pedir compartir pantalla. Entiendo que yo tengo que compartir la presentación, ¿no? Sí. No sé si la están mirando. No sé si la pueden ampliar. Ahí sí. Pantalla completa. ¿Sí? Ya, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, reconocer y agradecer esta instancia que se ha generado, que yo creo que de manera transversal y desde los distintos territorios en donde estamos teniendo que enfrentar obras paralizadas por la variable patrimonial y arqueológica, es una instancia que estábamos esperando con mucha ansia, así que ahí agradecer a quienes han hecho esto posible, saludar también a quienes están conectados desde Valdivia, veo ahí a los integrantes de la Fundación Foro Los Ríos y particularmente junto a su presidenta saludar al consejero regional Juan Taladriz, que ha sido un colaborador activo con el municipio en la situación que les voy a comentar. Y bueno, saludar también a todas las autoridades presentes, representantes de los distintos ministerios y a los parlamentarios que han agilizado y generado esta instancia. Lo que yo les voy a hablar es una de las obras que están en proceso de paralización a propósito de hallazgos arqueológicos. Vamos a abordar los procedimientos y línea de tiempo solo para que se hagan una idea general de lo que hemos estado enfrentando, los impactos, las distintas incertidumbres que se generan y algunas consideraciones que desde el municipio de Valdivia les queremos plantear para que sean abordadas en este tránsito de debates y diagnósticos que se van a realizar. Esta es la línea de tiempo del proceso en el que hemos estado. Esta es una obra, para que tengan conocimiento todos los asistentes, que se diseña por parte del municipio y se financia a través del gobierno regional y está emplazada en la zona más céntrica de nuestra comuna. En el 2018 se desarrolla la consultoría de diseño de las plazas. Me es importante señalar que esto es antes que yo llegara a ser alcaldesa de este municipio y son contratadas también, bueno, con fondos municipales estas consultorías. Entre el 2019 y el 2020 se aprueban los fondos de inversión, se firman los convenios y empieza el proceso licitatorio para las obras civiles. Y el 2021, en el mes de febrero, se hace el acta de entrega de terreno. En ese proceso se realiza una visita técnica por parte de un profesional arqueólogo de la OTR del Consejo de Monumentos Nacionales de la región y se recibe el 5 de abril del 2021 el primer ordinario por parte del Consejo de Monumentos Nacionales solicitando la paralización de las obras y un conjunto de acciones arqueológicas, oficio que se vuelve a remitir por segunda vez en el mes de junio. Me parece importante, y solo me voy a tener aquí un pequeño paréntesis, porque cuando ustedes tengan que analizar en el nivel legislativo esta materia, sin duda también hay carencias institucionales a nivel municipal y nosotros hemos abordado y reconocido aquello con el Consejo de Monumentos Nacionales, entre otras cosas, y nuevamente acá le pongo énfasis a aquello. Desde la administración anterior no se paraliza cuando le solicitaron la paralización y se podrían haber tomado algunos resguardos previos que no se toman. ¿Por qué me detengo en esto? Porque después, como municipio y en mi administración, hemos tomado varias medidas institucionales incorporándolas a nivel administrativo, entre otras cosas con una asistencia técnica de la Subdere. Hoy día estamos configurando y creando en la SECPLAN una unidad de patrimonio y estamos remitiendo muy
muchos de los diseños de obra para poder adecuarlos a los requerimientos del Consejo de Monumentos Nacionales y en eso cumplir como institución municipal a los requerimientos tanto de la ley como del órgano en cuestión. Dicho eso, nosotros finalmente, ya cuando yo asumo como alcaldesa, el 29/10, realizamos ante el cumplimiento de la ley la paralización de las obras y desde ese entonces que las obras han estado paralizadas. Y trabajando nosotros arduamente para lograr cumplir con los requerimientos, se ingresa una inspección visual del Consejo de Monumentos, se termina la topografía arqueológica en abril del 2022, se empiezan las tramitaciones y aprobación de aumento de presupuesto para la consultoría, ya que había que buscar más recursos para hacer cumplimiento de los requerimientos del Consejo de Monumentos Nacionales, y se realiza una licitación pública para la contratación de servicios de arqueología. Esta inicialmente queda desierta, tuvimos que poner más recursos a disposición y finalmente se logra esta licitación privada para la contratación de los servicios de arqueología en el contexto de octubre a diciembre del 2022. Se hace el arneo y rescate superficial y desarrollo de pozos de caracterización entre enero y junio del 2023. Desarrollamos el informe ejecutivo, el cual ingresa en agosto al Consejo de Monumentos Nacionales y el 29 de septiembre, hace algunos días, ya el Consejo emite sus observaciones en donde no se acepta del todo lo que nosotros les estamos planteando y hay algunos detalles que si es de interés los podemos conversar, pero son materia de conversación y de trabajo conjunto que estamos desarrollando con el Consejo. ¿Qué me interesa poner sobre la mesa? Que esto tiene tremendos impactos sociales y económicos. A nivel social hay un reconocimiento transversal del daño por parte de la opinión pública. Yo aquí quiero ser ni entrego poca valoración a lo que significan los hallazgos que tenemos en esta zona y en otras. Estoy convencida que lo patrimonial es una tremenda oportunidad para nosotros. No obstante, por la forma en que se aborda, por lo poco moderna de la ley, por la falta de financiamiento, todo eso que podría ser un potencial termina siendo una dificultad y lamentablemente la opinión pública se vuelve en contra de lo que implica cuidar el patrimonio porque parece que fuera contradictorio al desarrollo debido a las dificultades y carencia institucional para dar respuesta a tiempo a las situaciones que tenemos que enfrentar. Pero además esto ha generado otras variables complejísimas que se las hemos planteado en otras instancias. Hemos tenido 2 muertes, una al interior de la obra y otra en torno a la plaza a propósito de los problemas viales que se presentan. Esta es una paralización que está al lado de la conexión más importante en términos viales que tenemos con el sector de la Isla Teja y falleció un ciclista. Porque tenemos paralizada una obra que nos impide garantizar condiciones de seguridad vial y no hay márgenes de flexibilidad normativa para que podamos cumplir con otras leyes también. Complejo, frustrante. Múltiples accidentes vehiculares, choques, atropellos, incivilidades al interior y al entorno de la plaza en el día y en la noche, que ha implicado mayor refuerzo por parte de seguridad ciudadana, mayor refuerzo y gasto de recursos por parte del municipio, momentos complejos además, porque para quienes tal vez no conocen Valdivia, esto podría catalogarse como la zona cero de las grandes metrópolis a propósito de manifestaciones, revueltas, situaciones complejas en materia de seguridad. Ponemos cercos, sacan los cercos. Esta es una complicación en materia de seguridad altamente compleja y no hay normativa que nos permita flexibilidad para enfrentarla. Aumento en la inseguridad en el área de la obra, tomas, incendios en las faenas de la obra, robo de materiales en la obra. Y obviamente también impactos económicos, liquidación y judicialización de la empresa, no hay empresa que aguante estas circunstancias, inversión no programada a nivel municipal para tomar medidas de mitigación, un incremento actualmente, no sabemos si eso va a ser más de un 17% del valor del contrato de las obras civiles solo por servicios arqueológicos, revaluación por el incremento de los costos de la obra, por ahora además desconocidos para la recontratación.
y obviamente una disminución en el impacto del turismo por la afectación de la imagen urbana. Acá no estamos hablando de una obra en espacio privado, resguardada, alejada de los circuitos públicos, sino que al contrario es la cara más visible de Valdivia en el centro de nuestro territorio, con complejidades muy grandes que también las hemos manifestado, como por ejemplo lo que son nuestros eventos de verano y lo más conocido como la Noche Valdiviana, que es un lugar en donde duplicamos la cantidad poblacional de nuestro territorio y se concentra en este lugar. Tenemos incertezas, ya les señalaba que hemos tenido la respuesta por parte del Consejo de Monumentos Nacionales a nuestro informe, creo que no es el espacio para detallar aquello en manera específica, no obstante creemos que se nos exigen nuevos procedimientos. Ante eso nosotros estamos convencidos, a través además del trabajo que ha hecho el equipo acá contratado vía licitación, que un mejor registro no variará los resultados generales de los hallazgos. Acá se ha dicho a través de nuestro informe arqueológico que esta es una zona con alta intervención antrópica del ser humano por décadas, por siglos. Los hallazgos son superficiales, están concentrados en solo algunas zonas, y por lo tanto ahí tenemos una dificultad que nosotros creemos que está no siendo abordada. La tipología del proyecto además es un proyecto simple, es un área verde con bajo porcentaje de suelo impermeable. La mayoría de las obras más gruesas ya fueron desarrolladas y por lo tanto nos parece que no resulta acorde a los requerimientos de intervención arqueológica del sitio solicitados por el Consejo. Y además hay una alta dificultad en la definición de condiciones contractuales para finalizar la obra. ¿Qué empresa, con qué incentivo va a querer postular una licitación con este nivel de incertidumbre y con estas condiciones que se entregan en términos contractuales? Ya lo hemos dicho, la experiencia muestra que el abandono, el quiebre de las empresas es bien complejo en este escenario. Ahí pueden ver una imagen aérea de la situación de las plazas y aquí queremos compartir algunas consideraciones finales. Nosotros creemos que es una tremenda oportunidad ser una comuna patrimonial. Pero si es que no hay una consideración no solamente legislativa, sino que presupuestaria, esto termina siendo solo costo. Y es un problema. Además, estamos y creemos que la forma en que se trata el patrimonio resulta de un alto desapego para la opinión pública. ¿Cómo le explicamos a la opinión pública que mientras estamos invirtiendo 300 millones de pesos, lo que ha implicado en términos de costos y todo lo que les he señalado en este espacio, paralelamente tenemos casonas no protegidas destruyéndose, quemándose, demoliéndose, sin resguardo patrimonial? Hay una incoherencia no solo en el relato, en la norma, en la ley, sino que también en los elementos concretos que ven nuestros vecinos y vecinas, cuando además no tenemos la institucionalidad para después poner en valor lo que se encuentra como allá. Hay más daño que desarrollo. Y es triste, y lo digo con tristeza como alcaldesa de Valdivia, pero también como profesora de historia que entiende que esto es un valor. Y por lo tanto, ahí necesitamos, en la medida que no hay una institucionalidad acorde a los requerimientos y las exigencias de la ley, se deben flexibilizar en las obras que ahora están siendo afectadas. Entendemos que hay una voluntad que yo destaco además por parte del gobierno, entiendo a nivel presupuestario por el anuncio del presidente que vienen más recursos para el Consejo de Monumentos Nacionales el 2024, cosa que se agradece y se celebra, pero hay procesos que son para futuro. Bueno, ¿qué pasa con las obras que están hoy día afectadas? Y ahí creemos que debe haber flexibilidad y que debe haber además garantía de criterios homogéneos a nivel nacional. Acelerar la ley de patrimonio, en su defecto una ley corta que regule los procesos de excavación y prospección. Nos queda la impresión de que hay materias que quedan a criterio de los equipos con algunos niveles de subjetividad y las autoridades terminamos en un debate entre miradas técnicas de criterios diversos entre arqueólogos sin tener una norma clara en la cual acogernos. Descentralizar y fortalecer la institucionalidad vinculada al Consejo de Monumentos Nacionales y al Patrimonio Cultural. Los equipos regionales son muy determinantes en lo que se resuelve, pero tienen poco refuerzo en términos de funcionarios y también no hay una homogeneidad en los criterios. Y entendemos también que hay que dar una priorización a los hallazgos arqueológicos según tipología e impacto de obra y reformar los procesos de permisología que son tediosos, burocráticos, lentos y no acordes a lo que requerimos en los territorios. Quiero cerrar señalando que necesitamos con urgencia, no yo como alcaldesa, los valdivianos y valdivianas,
que se le ponga prioridad, ayudarnos a salir de esta situación crítica a propósito de las plazas. Esta paralización no puede continuar, es inviable en términos sociales, en términos económicos para nuestro territorio. Y algo que podría ser una gran oportunidad, que es entender la variable patrimonial como un potencial para el desarrollo, termina siendo entendida para los valdivianos y valdivianas como un problema. Y eso finalmente termina dañando mucho más lo que todos y todas, que me imagino que estamos sentados aquí, queremos, que es que la variable patrimonial sea central en nuestro desarrollo. Pero si no se flexibiliza, si no se pone prioridad a estos hechos emblemáticos, que son emblemáticos a nivel nacional, vamos a estar de verdad en serios problemas para quienes creemos que lo patrimonial es algo relevante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, alcaldesa. Yo les rogaría a los expositores que tratáramos de ajustarnos al tiempo. Sé que los temas son complejos, quizás son largos, pero por favor les pediría que nos ajustáramos a los minutos que hemos establecido para poder efectivamente discutir el tema en el fondo después. Agradecemos a la alcaldesa y un poco estos dos casos que se trajeron de la zona de los ríos y es como representativo de las situaciones que ocurren en otras regiones también. Pero se escogieron estos dos casos a propósito de que también está con nosotros el presidente de la Comisión de Cultura, las Artes y el Patrimonio, Alfonso Urresti, que además es también miembro de la Comisión de Obras Públicas. Y además la senadora Gatica, que es senadora de la región y miembro de la Comisión de Obras Públicas. Bien, entonces ahora le corresponde el turno al director general de concesiones subrogante, el señor Neira, me parece, ¿no? Sí. Por favor, señor Neira. Tratemos de ajustarnos, por favor, a los 8 minutos máximo. Muy bien. Sí, el director general de concesiones tuvo un problema, habló conmigo y está absolutamente justificado. Así que por eso está un director subrogante. ¿Perdón? Sí, él tuvo un problema familiar de salud y necesita estar en Santiago muy atento a eso. Tuvo un problema familiar de salud y necesita estar en Santiago atento a eso estos días. Esperemos que sea poco. Bueno, yo traigo una presentación, me está apoyando Sebastián ahí con las diapos, refería principalmente a los hospitales y vamos a partir rápidamente por los hospitales de la red Biobío, que componen 4 hospitales. Nacimiento, Santa Bárbara, Coronel y Lota, que totalizan una superficie aproximada de 150.000 metros cuadrados. Por favor. Ahí encontramos hallazgos arqueológicos en 2 hospitales, el de Lota y el de Coronel. Y en la diapositiva podemos ver de que desde que se encontraron los hallazgos al momento en que se emitió un pronunciamiento de dicho informe, se genera un atraso de alrededor de 103 días respecto de los plazos que se consideran que tiene el Consejo de Monumentos Nacionales para respondernos. Y en el Hospital de Coronel igual encontramos hallazgos que informamos en noviembre del 2022, y con todo el proceso llevado a cabo de análisis, de estudios, de informes ejecutivos, pudimos ingresar el informe con la caracterización arqueológica en agosto de 2023 y estamos a la espera del pronunciamiento del Consejo de Monumentos Nacionales, que ojalá lo apruebe. ¿Vale? El otro caso muy relevante es lo que tiene que ver con la red Los Ríos Los Lagos, también compuesta por 4 hospitales que suman también aproximadamente 150.000 metros cuadrados en total, donde los hallazgos se encontraron en el hospital de Puerto Varas, el más grande de los 4 hospitales, y ese fue en enero de 2023, se informó como corresponde inmediatamente al Consejo de Monumentos Nacionales. Se hizo el proceso de caracterización entre marzo y mayo de este año, que incluyó recolecciones superficiales, arneos y pozos de sondeo. En principio se tenía estimado hacer 25 pozos de sondeo, en total se terminaron haciendo 153, en un área de más de 4 hectáreas. Por favor. El informe primero de caracterización se ingresó en mayo de este año, ¿no es cierto? Y el Consejo de Monumentos Nacionales, y eso involucró alrededor del 70% de la superficie del hospital. Y cuando se ingresó el informe respectivo al Consejo de Monumentos Nacionales, el Consejo nos respondió que teníamos que abordar el 100% del terreno. Eso indudablemente que va generando extensiones de plazo, demoras.
y nos abocamos a hacer el rescate, la caracterización complementaria entre agosto y septiembre de 2023. Y se presentó el informe respectivo al Consejo Monumento Nacional y ahí sí, después de algunas mesas de trabajo en conjunto, muy buenas, se pudo avanzar muy rápido en las aprobaciones y al día de hoy el Consejo de Monumentos Nacionales nos ha liberado el terreno del Hospital de Puerto Varas, lo cual supone un avance muy importante en la materia y permite que sea inminente el reingreso de maquinaria a terreno para el reinicio de obras. Adelante, por favor. El otro es el Hospital de la Unión, que es un hospital un poco más pequeño dentro de los 4, pero ahí sí los restos arqueológicos fueron más relevantes y por las indicaciones que nos hace el Consejo de Monumentos Nacionales ante el ingreso de los informes respectivos, tenemos que hacer rescate arqueológico. Y el rescate arqueológico está previsto iniciarlo cuanto antes, durante este mes de todas maneras, y tenemos previsto realizar rescates alrededor de 3 meses. Después se ingresará el informe respectivo y ahí esperamos toda la agilidad posible de parte del Consejo de Monumentos Nacionales para trabajar en conjunto, como estamos haciéndolo desde un tiempo a esta parte, repito, para que, revisado ese informe de la manera más rápida posible, se pueda también liberar el terreno y contemos entonces con los 4 hospitales disponibles totalmente para la obra. Por favor. No tengo costo en este momento, senador. Solamente tiempos. En el proceso de rescate que tenemos que hacer ahora, por ejemplo, en la Unión, el presupuesto previsto es alrededor de 5.000 UF. 5.000 UF para hacer el proceso de rescate. Tiene que pagarlo la sociedad concesionaria, pero nosotros tenemos que compensarlo. En definitiva, el Estado. Senadores, dejamos que termine el director de concesiones. Una vez que hable el Consejo Monumento Nacional y Colegio Arqueólogo, le damos la palabra a los senadores para que podamos avanzar. Señor director, adelante. Sí, gracias. Está listo. Ahí, claro, no vemos un resumen, pero lo puedo expresar. En general, hemos tenido en las obras de hospitales, en varios de ellos, impactos, ¿no es cierto?, por el tema de hallazgos arqueológicos, que han supuesto demoras, retrasos y la obligación de extender contratos por la figura legal de fuerza mayor. Es así como en el Hospital El Salvador, por ejemplo, tenemos una extensión de contrato de 70 días. En el Hospital de Huaympaine, que en este momento se está construyendo, que lleva un buen desarrollo de proyecto, de llevar alrededor de un 10% de avance de obras, pero hemos tenido que extender el contrato en 448 días. 448 días. En Los Ríos Los Lagos tuvimos que hacer una suspensión del contrato de 6 meses, una suspensión parcial de obligaciones del contrato de 6 meses, que no incluye evidentemente la realización de estudios, porque los estudios de ingeniería seguían desarrollándose, de 6 meses y una reconfiguración del contrato. Y hoy día tenemos ingresado a la Dirección de Presupuesto, a DIPRES, una resolución que modifica definitivamente el contrato para que se pueda empezar a construir Puerto Varas, Río Bueno y Los Lagos en forma independiente a la Unión. Eso es respecto de hospitales. El otro impacto fuerte que estamos teniendo con respecto a las materias arqueológicas es en el proyecto vial de AVO 2, la concesión de AVO 2, en el cual no tenemos certeza todavía de cuándo puedan ser liberados los terrenos, habiéndose ingresado un total de 14 informes entre marzo y julio de este año, que no hemos tenido respuesta, y un total de 5 solicitudes de rescate entre agosto y septiembre de este año. Estamos previendo que eso nos puede suponer un retraso en AVO 2 de alrededor de 12 meses en la obra. ¿Okay? Eso es de manera muy rápida lo que tenía preparado. Eso es, señor presidente. Muchas gracias. Sí, Aguas Américo Vespucio Oriente. Gracias, director. Para avanzar, vamos a pedirle entonces al
a la persona que representa al Consejo de Monumento Nacional, porque es su presidenta, entiendo, la subsecretaria del Patrimonio, ¿no? Así que ella en representación del Consejo de Monumentos Nacionales. Y después, posteriormente, el Colegio de Arqueólogos. ¿Ya? Por lo tanto, la señora Carolina Pérez, ¿no? Sí. Ya, por favor. Muchísimas gracias. Subsecretaria, ¿no es cierto? Sí. Ya. Adelante, Muchísimas subsecretaria. gracias y bueno, por su intermedio, saludar a todas y todos los presentes el día de hoy, agradecer también las presentaciones tanto de MOP como de los diferentes municipios. Voy a dividir esta intervención en 4 partes que creo que es importante señalar o explicar, porque para las problemáticas del Consejo de Monumentos Nacionales hay herramientas o instrumentos distintos. Algunas están en la ley, otras están en los reglamentos, ¿cierto? Otras están en los protocolos. Entonces, es importante dar cuenta de qué herramienta ataca qué problemática actual, de acuerdo al diagnóstico que yo creo que todos compartimos, ¿cierto? Tenemos problemas relativos a muchas veces los plazos con los que se otorgan permisos. También tenemos una atención importante relativa a los hallazgos arqueológicos, que creo que es muy importante abordarla, etcétera. La primera tiene que ver con la gestión. Efectivamente, hoy día el Consejo de Monumentos Nacionales, en su situación actual, tiene temas de gestión que es importante abordar. Alguna de ellas, y cómo la hemos abordado, ha sido en trabajo con el Ministerio de Economía y la Oficina de Grandes Proyectos. Eso es bien importante porque tiene que ver con, de alguna forma, la priorización de proyectos de inversión, tanto pública como privada, que son importantes a nivel nacional por los costos asociados, por el impacto social, etcétera. Nosotros hoy día tenemos junto a la Oficina de Grandes Proyectos 75 proyectos de alguna forma resaltados desde el Ministerio de Economía, de los cuales 54 ya cuentan con oficios despachados, 7 están en ejecución los oficios, 2 pasan a la sesión de octubre que tenemos prontamente y 12 de esos 75 están en evaluación. Lo digo como primera cosa porque efectivamente hay un tema de gestión que tiene que ver con cuáles son aquellos casos críticos que tenemos que trabajar, ¿cierto?, con criticidades de la Secretaría Técnica. Cabe destacar también, y me gustaría dejarlo como aclaración, y quizás era lo primero que debiese haber dicho, así que pido disculpas, que nosotros hoy día nos regimos por la Ley 17288, que es la Ley de Monumentos Nacionales, que conocen bien los senadores porque la hemos conversado en las comisiones de Cultura, y en esa ley el patrimonio arqueológico y el patrimonio paleontológico son monumentos por el solo Ministerio de la Ley. Eso significa que no solamente pertenecen a todos los chilenos y chilenas, sino que están bajo tuición del Estado. Ese es el mandato legal que tenemos desde el Consejo de Monumentos Nacionales. Y desde esa perspectiva es que se evalúan diferentes casos, ¿cierto?, de arqueología, y me voy a referir específicamente a eso porque es el punto más crítico para la inversión público-privada. Y de ahí, ¿cierto?, emanan las peticiones de permiso, por ejemplo, para prospecciones, rescates arqueológicos, etcétera, que tienen que ver con lo que mencionaban aquí de MOP, ¿cierto?, por ejemplo, en el caso hospitales. Y nosotros tenemos ese trabajo de priorización desde el punto de la gestión con la Oficina de Grandes Proyectos. Lo segundo es el reglamento. Nosotros hoy día contamos con un reglamento de excavaciones, que conoce muy bien la consejera Catalina Soto, ¿cierto?, del Colegio de Arqueólogos y Arqueólogas, que data de 1990. Fue firmada por el presidente Elwin. Y nosotros nos pusimos como un objetivo importantísimo y urgente poder arreglar ese reglamento que va a pasar por la sesión ya este 25 de octubre del Consejo de Monumentos Nacionales para poder pasar a firma del presidente. ¿Qué problemas dentro del diagnóstico actual ataca ese reglamento? No todos. Por ejemplo, en la propuesta que tenemos se entregan plazos. El Consejo de Monumentos hasta el día de hoy no tiene plazos para contestar ciertas peticiones de permiso y se establece un plazo de 60 días, un poco homogeneizando con los diferentes trámites y permisos del Estado. ¿Qué otras cosas son importantes también del permiso? Bueno, quienes pueden pedir permisos de excavación, cuáles son las figuras, ¿cierto?, metodológicas de aquellos rescates y, por lo tanto, entrega mucha más claridad respecto al proceso, que es algo que tomo porque lo menciona la alcaldesa Adman, ¿cierto? No tenemos completa claridad muchas veces desde los municipios, el reglamento se hace cargo de esas problemáticas. Otra problemática que es importante tiene que ver con los criterios relativos a lo arqueológico y paleontológico. ¿A qué me refiero con los criterios? Es a qué se le pide, por ejemplo, a MOP en un proyecto de hospital relativo a
el rescate que hay que hacer, la prospección, los pozos de sondeo, ¿cierto? Si lo digo quizás de la forma más simple posible, es cuántos hoyos hay que hacer, ¿cierto? ¿En dónde? Y eso es parte de otro instrumento, que es la guía, ¿ya? Es la guía arqueológica que nosotros asumimos el compromiso que una vez ingresado, ¿cierto?, el reglamento, nos pasaríamos a la guía porque queremos y estamos disponibles, y lo hemos conversado también tanto con el Colegio de Arqueólogos como con la Sociedad de Arqueología, a revisar esos criterios que tienen que ir avanzando, ¿cierto?, y tienen que irse modernizando en los requerimientos que se le hacen a diferentes inversiones de todo tipo. Ahí hay 3 puntos importantes que atacan parte del diagnóstico, pero no atacan todos los problemas relativos al Concejo Monumento. Yo quisiera quizás terminar, para no pasarme en el tiempo, con 2 que son importantes. El primero tiene que ver con los recursos. Y yo ahí sí me hago cargo de la pregunta que hacen los senadores respecto, por ejemplo, ¿cuánto cuesta cada día que pasa de un permiso que no emana del Concejo Monumentos, por ejemplo, relativo a lo arqueológico? Y muchas veces esas plata, bueno, fiscal de todos los chilenos y chilenas. Por lo tanto, de cara a la conversación que tengamos, por ejemplo, del presupuesto, pero también de la ley, es importante decir, bueno, hay una inversión que tenemos que hacer, porque hoy día, si yo les digo en términos prácticos, tenemos una arqueóloga que ve todas las líneas del metro, y eso es inviable. O sea, es inviable la baja capacidad en términos de dotación que tenemos para el nivel de exigencia en la revisión. Por lo tanto, tenemos que pensar muy seriamente cuál es la dotación que necesitamos. El presupuesto que viene ahora para el próximo año incrementa la dotación porque fue uno de los puntos prioritarios que se pusieron desde el Ministerio del Servicio Nacional del Patrimonio. Pero además de eso tenemos otros problemas que son fundantes del Concejo de Monumentos Nacionales. Cabe decir que el Concejo de Monumentos Nacionales data de 1925 y su ley de 1970, por lo tanto es urgente modernizarlo. Y ahí también juegan quizás 2 puntos importantes. Por un lado, un convenio que se ha trabajado con el Ministerio de Hacienda que tiende a la modernización. Eso tiene que ver con la revisión del flujo de la permisología, es decir, bajo qué herramienta, plataforma digital o papel, por decirlo muy claramente, entra un permiso a la Secretaría Técnica del Concejo de Monumentos Nacionales y cuál es el flujo que sigue hasta llegar a una respuesta. Y ahí hay deudas, me atrevería a decir, históricas del Estado respecto a la modernización. Un proceso que nosotros hemos seguido con mucha atención fue el proceso que se hizo en algún momento de modernización del Servicio de Impuestos Internos, donde efectivamente se eficientó el proceso y se simplificó para poder llegar a permisos que fueran más rápidos. Y solo para terminar, presidente, decir que quizá otro de los temas más importantes a abordar se abordan desde la perspectiva legislativa. Me atrevería a decir que los más importantes son, en primer lugar, la descentralización del Concejo de Monumentos Nacionales, es decir, que haya temáticas que se puedan abordar en las regiones con pertinencia territorial y que no necesitan muchas veces pasar al nivel central. Nosotros hoy día a nivel central vemos tanto la petición de pintura de fachada de una casa nacional típica como el Hospital El Salvador. Y evidentemente ahí hay un desequilibrio importante respecto a qué se trata a nivel central y qué se trata de manera descentralizada. Y en segundo lugar, las atribuciones. Nosotros hoy día tenemos un problema de atribuciones del Concejo. Hace muy poco tiempo tuvimos un seminario de arqueología y paleontología para revisar también legislaciones comparadas a nivel regional e internacional, y tenemos otros países como Perú donde efectivamente se puede fiscalizar en obra y se pueden tomar determinaciones en obra. Nosotros queremos modernizar y al mismo tiempo poder quizás subir las atribuciones que tiene el Concejo de Monumentos Nacionales para precisamente cumplir con dos objetivos: poder estar en terreno tomando decisiones con mayor celeridad, ¿cierto?, para diferentes obras, y al mismo tiempo poder contar con profesionales que entren al Concejo de Monumentos. Nosotros hoy día tenemos también una falla en la dotación, no solamente porque no hayan cupos o no esté la plata para los cupos, sino que porque pagamos considerablemente por debajo del precio de mercado. Por lo tanto, poder tener, por ejemplo, la atribución fiscalizadora es algo muy relevante para poder tener arqueólogos y arqueólogos a nivel regional que puedan hacer revisiones y estén por lo menos más o menos equiparados al precio de mercado que hoy día
está a veces $1.000.000 por debajo de lo que pagan los privados u otras carteras del Estado, como por ejemplo MOP. Muchas gracias, subsecretaria. Nos queda un poco, por favor, a la señora presidenta del Colegio de Arqueólogos, señora Verónica Baeza. Quien expone es la representante y socia fundadora, señora Catalina Soto, que además entiendo es miembro también del Consejo de Monumentos Nacionales. Sí, eso es correcto. Yo soy representante consejera del Colegio de Arqueólogos en el Consejo de Monumentos. Sí. Así es que en este minuto no vengo en mi calidad de consejera, sino de vocera, ¿cierto?, del directorio, porque nuestra presidenta se encuentra en terreno. Primero que nada, saludarlas a todos y todos, especialmente a los senadores y a las autoridades aquí presentes. Primero que nada, queremos agradecer, es una de las primeras instancias oficiales en las que se nos pide nuestra opinión, eso nosotros lo valoramos de sobremanera, porque en el fondo se está hablando de nuestro trabajo, del patrimonio arqueológico, somos nosotros los especialistas y en muchas circunstancias se han buscado soluciones sin conversar con las asociaciones que somos, digamos, quienes estamos representando legítimamente a los grupos de profesionales. Así que, en primera instancia, quisiera comentarles que el Colegio de Arqueólogos se fundó el año 2009 y justamente tenía que ver con una reflexión que venía desde la arqueología ambiental, ¿cierto?, desde esta ley de los años 90, que finalmente termina repercutiendo en la disciplina en los años 2000. Un hito dentro de estos asuntos es, por ejemplo, el tema del Valle del Mauro, de este gran rescate arqueológico que se hace en un lugar que es bastante rico, y voy a tirar alguna idea sobre eso un poco más adelante. Para nosotros era muy importante tener una representación en el Consejo de Monumentos. Ese era uno de nuestros objetivos cuando nosotros nos fundamos, justamente porque las decisiones de Consejo de Monumentos repercuten enormemente en nuestra práctica profesional. Para que los diputados, las senadoras y senadores sepan, el permiso de arqueología recae en el arqueólogo de manera personal. Nosotros somos responsables tanto de lo que sucede con las colecciones como de lo que sucede en el sitio arqueológico mientras detentamos el permiso de manera personal. Y eso, digamos, ha ido como cambiando un poco con ciertos contratos que son más bien privados, de solidaridad, de corresponsabilidad de las empresas con los arqueólogos, pero muchos de nosotros, ¿cierto?, estamos sujetos, por ejemplo, a la no aprobación de un informe y a no poder pagarle un equipo de trabajo. Entonces, dentro de ese contexto, ¿cierto?, de una situación que es bien compleja para nosotros, solicitamos en múltiples ocasiones tener un representante en Consejo de Monumentos, porque, digamos, dentro de nuestra composición hay académicos, profesionales, gente que se dedica a la investigación, pero una gran parte nos dedicamos a la arqueología aplicada, que, digamos, somos los que trabajamos en las obras directamente y, por lo tanto, somos los especialistas en este tipo de trabajo. Estamos muy conscientes de las consecuencias que esto ha implicado. Nosotros estamos viendo, este problema no es nuevo, digamos, ahora en este minuto se ha agudizado una situación que nosotros venimos detectando desde los años 2000, por eso creamos el Colegio de Arqueólogos, justamente también dentro de otras cosas, y por eso mismo también empatizamos mucho con lo que sucede con las comunidades en términos de obras y de retraso y, por supuesto, del uso de los recursos públicos, que es una preocupación que le hemos dado muchas vueltas el último tiempo. Respecto del Consejo de Monumentos, nosotros como Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos queremos hacer una distinción, que existe, por supuesto, el Consejo con los consejeros que tomamos las decisiones y la Secretaría Técnica. Son dos unidades que el último tiempo, sobre todo con la instalación del Ministerio de Cultura, no ha sido tan virtuosa la relación. Los consejeros, durante varias ocasiones el último tiempo, hemos solicitado tener más injerencia en la priorización de tablas y en la priorización de asuntos que son relevantes para nuestras organizaciones, en particular, por ejemplo, el Colegio de Arqueólogos le interesa mucho los derechos humanos y lo que sucede con las comunidades indígenas por la relación histórica que hemos tenido excavando el patrimonio que es de ellos. Un punto importante para nosotros también es que el Consejo de Monumentos hoy en día, desde el punto de vista arqueológico, no ha logrado
desarrollar algo fundamental, que es la protección y la gestión de los monumentos arqueológicos. Hoy en día algo que nos preocupa mucho es que no hay ningún sitio arqueológico en Chile que no se pueda intervenir por una obra. Y eso también genera, digamos, estos problemas, porque estamos excavando sitios de alta complejidad que no debieran ser intervenidos, que deberían ser generados como áreas de exclusión, como es el caso, por ejemplo, del cementerio del Olivar en La Serena. Es un lugar que podemos estar todos de acuerdo de que en realidad debiera quedar protegido para la investigación del futuro y como una especie de archivo arqueológico. Nosotros queremos también señalar que hay una clave dentro de todo esto, es el reciente informe de la Contraloría de mayo del 2023, que entre otras cosas que queremos tomar nosotros para profundizar en la situación y en nuestro diagnóstico, es que es una situación histórica para nosotros, justamente como lo nombraba al principio, es que existen una falta de mecanismos de control que generan estos asuntos de plazos un poco inabarcables y problemas de seguimiento de las labores de las labores de los arqueólogos de parte de las áreas de arqueología y paleontología. Sobre los mecanismos de control, nosotros consideramos que es necesario más transparencia, eso es algo que también queremos las y los arqueólogos, la incertidumbre no solamente la vive las obras públicas y privadas, también es algo que nos sucede a nosotros, y hacer una diferencia entre el procedimiento administrativo y lo metodológico. Esto para nosotros es central y aquí quisiera volver a un punto que para nosotros el problema no es la ley de monumentos, el Consejo como está constituido lo encontramos muy valioso, el concepto de monumento arqueológico ha sido muy útil para la arqueología, pero obviamente que se necesita la actualización en los conceptos, pero para nosotros la ley no es fundamentalmente el problema. El problema tiene que ver, ¿cierto?, con esto de que los procedimientos aparentemente con las guías de procedimientos son transparentes y claros, y en ese sentido de que se entiende que tiene que haber una inspección visual en un estudio de evaluación ambiental, una caracterización del sitio arqueológico si es que va a ser intervenido, un rescate si es que un elemento va a ser intervenido por la obra o por grandes movimientos de tierra y finalmente un monitoreo, que es una acción que hace un seguimiento a las actividades de movimientos de tierra en las obras en la que participamos los arqueólogos. Consideramos que si bien este procedimiento son arbitrarios en contenido, porque las soluciones que salen desde la Secretaría Técnica no dialogan con lo técnico arqueológico. Es decir, que esto es fundamental, con la evaluación del especialista y la recomendación del especialista que está en terreno. Eso es un problema fundamental para nosotros. También la guía de procedimientos, que no es una norma, es una guía de recomendación que ha sido utilizada como norma, pero no lo es. Se pide una estandarización que no da espacio a argumentos técnicos y que no se ajusta a las características específicas de la obra, y eso nosotros lo hemos levantado y lo hemos llevado insistentemente al Consejo de Monumentos Nacionales, de que hay que ajustarse a las obras y la relación con los componentes arqueológicos que no pueden ser estandarizados porque los sitios arqueológicos son tan diversos como el cementerio del Olivar, como un fuerte, ¿cierto?, en Villarrica, como las plazas de Valdivia, que son restos, ¿cierto?, de basurales históricos. Se prioriza entonces la aprobación de actividades obligatorias, como por ejemplo la grabación de caminatas, que nosotros le decimos track, ¿cierto?, el nombre técnico, los antecedentes generales y no los específicos, y no el análisis técnico y el contenido arqueológico. También hemos detectado que en varias ocasiones algunas de estas exigencias no se ajustan específicamente a los proyectos, y esto tampoco tiene que ver con materia de ley, sino con materia de criterios internos de la Secretaría Técnica. Los requerimientos en general no promueven el desarrollo de predictibilidad en el manejo de los recursos arqueológicos, y algunas situaciones que son ejemplificadoras, la solicitud de sondear o de hacer excavaciones de caracterización fuera de las áreas de proyecto o excesivos en lugares que no van a ser intervenidos en su superficie, y solicitud de monitoreos con insuficientes argumentos, excavaciones de rescate en lugares donde no va a ser intervenida el subsuelo, o la solicitud de informes mensuales, por ejemplo, de cercos. Respecto de los plazos, entonces, nosotros lo que vemos es que hay un exceso de peticiones que genera la sobrecarga laboral. Hay un tema que tiene que ver con la cantidad de evaluadores, pero harto tiene que ver con un exceso de peticiones.
por lo mismo nosotros consideramos que hay una necesidad de optimizar el recurso humano no solamente por los arqueólogos que hay dentro del Consejo de Monumentos, sino por la cantidad de arqueólogos que somos en el país. Por eso mismo, el solicitar 1000 pozos de sondeo para un terreno a nosotros nos parece que es excesivo tanto para quienes ejercen el trabajo arqueológico como para los evaluadores que están mirando una a una de esas fichas. Y que a veces, digamos, se detiene la aprobación de un informe ejecutivo porque hay una foto que tiene un problema. Entonces, lo anterior, como consecuencia es que la Secretaría Ejecutiva se encuentra sobrecargada de trabajo, con escasa capacidad de hacerse cargo de los propios requerimientos que la misma Secretaría Técnica solicita por lo mismo una gestión eficiente de los recursos arqueológicos pasa por abordar las especificidades de los proyectos y de los sitios arqueológicos y no someterlos a análisis estandarizados. Tenemos la impresión de que se pretende hacer un mapa del tamaño del territorio con estos requerimientos y es, digamos, insostenible. Respecto de las soluciones del Estado, nuestra opinión, respecto de lo contingente, el año pasado se hizo una mesa interministerial que, a pesar de las repetidas solicitudes del consejero de la Sociedad Chilena de Arqueología y de nosotros, no se nos llamó. Solicitamos muchas veces poder participar y no se nos incluyó. Esto es súper importante porque en el fondo aquí se afecta el patrimonio arqueológico, nuestra práctica profesional y muchas otras cosas que tienen que ver con la arqueología y con los arqueólogos. Respecto a las soluciones históricas, nosotros creemos que hace rato las unidades que son constructoras de obras públicas tienen que asegurar la contratación de arqueólogos. En ese sentido, el Ministerio de Obras Públicas ha avanzado bastante, ya tiene una dotación de al menos 8 arqueólogas que están distribuidas en distintos espacios, pero que necesitan un mayor posicionamiento porque en el fondo estos arqueólogos técnicos que están en otros espacios permiten generar un contrapeso respecto de los arqueólogos que se encuentran en Consejo de Monumentos Nacionales, como asesores técnicos. Y en ese sentido también el MIMBU quizás es un ministerio que había avanzado, tenía ahí un vínculo y una preocupación por el patrimonio arqueológico bastante importante, tuvo un arqueólogo, pero no ha asegurado la continuidad de ese arqueólogo, lo cual es terrible, ¿cierto?, para poder pesquisar situaciones que podrían generar problemas. Nuestras propuestas. Nosotros proponemos generar planes de manejo que estén basados en la predictibilidad. Por ejemplo, el caso de Valdivia, hay muchos elementos, hay investigación científica que permite poder resolver esto antes de hacer una excavación. Hay antecedentes suficientes y para eso se necesita generar solicitudes que permitan promover la predictibilidad desde el Consejo de Monumentos. Asumir que no se puede identificar todos los elementos arqueológicos a rescatar a través de la excavación, porque esto es lo que ha generado los excesos. La flexibilización metodológica en ese sentido es fundamental. Y respecto a los planes de manejo, esto definitivamente necesitamos un acuerdo entre todos, el Estado, constructoras, compañías mineras, organismos del Estado, ¿cierto?, profesionales y comunidades, para dejar áreas de exclusión y generar planes de manejo que sean acordados y conocidos entre todos del territorio nacional, o sea, digamos, nacional, regional y municipal. Esos son los 3 niveles que para nosotros son importantes para poder pesquisar situaciones complejas. Las direcciones de obras municipales son fundamentales para poder generar esta predictibilidad y sobre todo algo que nos preocupa a nosotros mucho, que es proteger el patrimonio arqueológico, dejar sitios que definitivamente puedan ser protegidos. Hoy en día no protegemos nada. Habiendo dinero de por medio se levanta todo y sin ningún tipo de discriminación. De parte del Estado creemos que hay que hacer una inversión en tecnología y gestión de datos. Los arqueólogos, bueno, ustedes saben, una asociación profesional no puede estar generando inversión en cosas tan importantes como buscadores eficientes, no solamente de las entidades arqueológicas reconocidas, sino también de los informes. La gestión de los informes ejecutivos, o sea, es imposible encontrarlo. En línea se encuentran los informes de de la línea de base, ¿cierto?, en el Servicio de Evaluación Ambiental, pero el seguimiento es muy difícil de encontrar porque los buscadores no son amables, como un ejemplo muy pequeño de algo que es solucionable muy rápido. Pero como no se nos ha consultado, digamos, es algo que no se ha resuelto.
Esto apoyaría mucho el trabajo de los arqueólogos. Las municipalidades que tienen complejidad arqueológica deberían ya tener a alguien gestionando y haciendo estos planes de manejo. Otro punto importante, y ya me queda poco para terminar, es que los perfiles de cargos que están dentro de los equipos técnicos, en especial en las jefaturas, deben tener ciertas características. No puede ser que una jefatura no sepa o no haya pedido un permiso de excavación, no sepa lo que es llevar un proyecto o, digamos, que hayan, digamos, estas situaciones, porque en el fondo aquí hay una responsabilidad que es muy grande y lo estamos viendo ahora. Y ahí tiene que haber un compromiso también del Estado en la capacitación de los funcionarios, que para que haya una efectiva carrera funcionaria, que haya atractivo el ingreso de arqueólogos al Estado. Y en ese sentido, nosotros no creemos que es un problema monetario, no es un problema de sueldo. Si bien el Ministerio de Cultura tiene que equiparar sus remuneraciones a otros ministerios, el problema del ingreso de los arqueólogos a consejo es porque es un trabajo no tan atractivo y no porque haya un problema de dinero de por medio. Por otro lado, bueno, y eso sería finalmente. Si me pasé, me disculpan y no pasé el PowerPoint, pero... Sí. Bueno, muchas gracias, señora Catalina. Nos quedan, señores senadores, 16 minutos, así es que le vamos a dar la palabra a los senadores. Vamos a ver el senador Durresti, el senador Castro, la senadora Sepúlveda y la senadora Gatica. Ese va a ser el orden, así que por favor, señores senadores, si alcanzo intervengo yo, si no los dejo a ustedes nomás. Gracias, presidente. Saludar a todos los expositores y que han estado por vía telemática. Voy a hablar como presidente de la Comisión de Cultura, Patrimonio, Deporte y Artes del Senado. Hace un año, exactamente hace un año, la ministra de Cultura, que ya no está en su cargo, se comprometió delante de los senadores en enviar la ley corta de patrimonio. Ministra de Estado se comprometió. No hay nada. La subsecretaria acá presente, también desde la primera comparecencia a la comisión, le señalamos transversalmente, gobierno-oposición, subsecretaria presente en un proyecto de ley corta que nos permita, entre otras cosas, descentralizar cosas tan importantes que no tenga que resolver el Consejo de Monumentos Nacionales en Santiago, el color de la pintura, la zona típica en el barrio croata de Punta Arenas o de cualquier otra zona. No se ha hecho nada, nada, desde el punto de vista de voluntad. Entonces yo escucho acá una serie de opiniones, todos están de acuerdo, pero no se hace nada. No se hace nada y se sigue perdiendo patrimonio, se siguen paralizando obras y teniendo decenas de obras botadas. La subsecretaria ha señalado acá que tenemos hoy día en gestión una oficina de grandes proyectos. Mire, los grandes proyectos relativos, grandes proyectos ¿para quién? En Valdivia, las dos plazas es un tremendo proyecto para nosotros porque vivimos ahí. Lo dijo la alcaldesa, hay 2 personas muertas. El alcalde de San José la Mariquina no está en el casco urbano, pero ese fuerte San Luis de Alba, si no se lleva adelante, hay una serie de inconvenientes. Entonces, esto de grandes proyectos, a mí no me sirve. El patrimonio está en los grandes proyectos, en los pequeños proyectos, y hay un sistema, hay un procedimiento que no es el adecuado, que es anacrónico. Es anacrónico. Y no es bueno ni para las comunidades, ni para el patrimonio, ni para los gobiernos de turno. Y hay algo sospechoso, que en todos los gobiernos, de izquierda, de derecha, ministros, ministras, están todos de acuerdo, pero nadie hace un proyecto de ley para modificar esto o le da el impulso necesario. Presentamos un conjunto de senadores, un proyecto humilde, sencillo, que me hubiera gustado verlo del Ejecutivo para que las sesiones del Consejo de Monumentos sean transmitidas, saber lo que dicen, saber cómo votan. Y no puede ser que una institución de esta naturaleza tenga una sesión o quizás 2 al mes. Y hay obras enormes y pequeñas obras se tienen que ver todas por lo mismo. Hay una captura por parte de determinadas instituciones de un gran proyecto. Entonces, tenemos los hospitales de la región paralizados, pero alguien va a ganar 181 millones de pesos, y esto lo digo con todas sus letras, para que nadie se enoje y quede aquí en la comisión, para poder reevaluar el proyecto de la Unión, el hospital, 5.000 UF, 181 millones de pesos. ¿De dónde salen? ¿A quién se le pagan? ¿Y cuál es el hallazgo?
Hemos encontrado un gran hallazgo. Yo comparto lo que dice la presidenta del Colegio de Arqueólogos, que hay un cementerio, hay lugares en que son fundamentales, pero hay otros lugares en que la cantidad de plata que se destina a esto es brutal. Y termino con lo siguiente: no estoy para nada de acuerdo con lo que dice la subsecretaria, que aquí necesitamos mayor personal, mayores incentivos. No, no, no. Si no se cambia la normativa, aunque tengamos 10 funcionarios más, vamos a tener el mismo cuello de botella, porque es el Consejo de Monumentos Nacional el que tiene la tuición sobre este tipo de situaciones. Entonces, yo me quedo con un sabor agridulce. Reglamento de excavaciones, desde 1900 lo estamos haciendo recién ahora. Recién ahora. Guía para excavaciones, pero es de perogrullo. Además, esto es normativo, no pasa por el Parlamento. Que se otorgue en plazo de 60 días, pero si cualquier servicio público tiene que dar una respuesta. Figuras metodológicas para excavar. ¿Cuántas perforaciones, cuántos pozos? Bueno, me imagino que no se cobrará por pozo las empresas que licitan acá, porque si estamos haciendo 5.000 millones para un simple hospital, para un hospital, la consultoría va a ser de 181 millones, yo insisto, aquí hay una captura por parte de una situación en que hay un cuello de botella y los que pagan son los alcaldes, son las comunidades, son los vecinos y somos todos los que vemos frente a nuestro territorio obras paralizadas. Solo termino y le pediría a la subsecretaria, por su intermedio, presidente, que nos respondieran. Lo hice en la comisión, pero aún no está. ¿Dónde están los hallazgos que se encontraron en Valdivia cuando se construyó en la ex aduana, donde actualmente está el edificio de Contraloría? Ahí había efectivamente una gran cantidad de hallazgos, una gran cantidad de obras, y he preguntado para saber dónde están esos importantes hallazgos que levantó el Consejo de Monumentos Nacionales. Hace 2 meses y medio hemos solicitado esa información, subsecretaria, por su intermedio, presidente. Hasta el día de hoy no tenemos respuesta. ¿Dónde están? Si hay tanta preocupación del Consejo de Monumentos Nacionales en paralizar obras, yo creo que debería haber también la misma consideración para guardar y poner en valor esos objetos encontrados. Gracias, senador Turresti. Terminamos las interrogantes o las preguntas de los senadores y ahí respondemos de acuerdo a lo que le corresponde a cada uno de los que quieran intervenir. Senador Juan Castro. Sí, gracias, presidente. La verdad, presidente, que, a ver, lo que debemos entender es lo siguiente, que aquí se le hace un tremendo daño al erario fiscal. ¿Por qué? Porque la incapacidad de poder andar rápido en estas decisiones es brutal. Y a mí me gustaría saber, a ver, los hallazgos arqueológicos son tan valiosos como para hacerle tanto daño muchas veces a la obra, a la construcción, al desarrollo de una obra. ¿Quién paga eso? Lo paga el Estado. Porque yo creo que los concesionarios, no me cae ninguna duda, que van a aportar recursos y alguien se los tiene que devolver, porque no es su responsabilidad. Entonces, lo que tenemos que ser capaces de ver nosotros, cómo simplificamos este tipo de trabajo, porque estas son instituciones que son del Estado. Entonces, ¿cómo le simplificamos nosotros el accionar de tal manera que tendrá que tener un par de días de respuesta, porque no pueden pretender que una obra se paralice por meses, por años? Eso, el daño es brutal. Y yo creo que el sentido nuestro de hacer esta reunión precisamente es ver cómo agilizamos la toma de decisiones, cómo generamos un cambio en la ley. Porque si hay una ley, veamos cómo se puede el cambio de tal manera que una obra no puede pretender estar paralizada ni siquiera 30 días, diría yo, porque esas empresas tienen trabajadores, el costo es brutal. Entonces, no vamos, y es más, han quebrado empresas producto de que no son capaces de poder retomar las obras. Entonces, esas empresas, si no avanzan, no tienen estados de pago. Y ese daño lo ocasiona esta institución. Por eso tenemos que ser capaces de ver cómo ordenamos estas fiscalizaciones que hoy día, bueno, están dentro de la ley. Y para mí es ver lo valioso. Si el hallazgo no es tan valioso, ¿y el daño? ¿Quién paga el daño? Entonces, por eso yo creo que tenemos que replantear nosotros nuestra legislación frente a estas instituciones, presidente. Yo creo que eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos en cierta medida. Muchas gracias, senador Castro. Senadora Sepúlveda tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo creo que para todos nosotros, ¿no?, es muy importante el patrimonio arqueológico que pueda tener nuestro país y tenemos que cuidarlo bien e inteligentemente.
Y es por eso que me hace mucho sentido lo que planteaba la presidenta del colegio, ¿no? De cómo hacemos esto preventivo y cómo tenemos zonas de exclusión, ¿no? Zonas en donde uno dice, ¿sabes qué? Aquí no se puede construir. Aquí no se puede construir. Y eso, yo creo que eso es lo que hoy día deberíamos tener absolutamente claro. O sea, igual como decimos, mira, los humedales no, los humedales no, bueno, la zona arqueológica no. Pero para eso necesitamos, ¿no es cierto?, un consejo y las decisiones que se tengan que tomar adelantándonos a la situación, ¿no? Adelantándonos. Y un sistema que diga, mira, aquí estuvo esta cultura, aquí debería existir. Y hoy día, además, tecnológicamente, yo creo que también existen, yo soy veterinario, soy experta, tengo mis dos padres profesores de historia, pero aquí lo importante es cómo hacemos, ¿no?, para proteger, pero al mismo tiempo, ¿qué hacemos con la inversión del país? Y lo que ustedes plantearon también, o sea, aquí hay una sensibilidad. Mira, lo peor que nos puede pasar, nosotros somos la Comisión de Obras Públicas, ojalá no nos encontremos con esto. Ojalá, porque si nos encontramos con esto se paraliza. Entonces, nuestra preocupación hoy día es cómo el Estado de Chile no le hace zancadilla al propio Estado. O sea, cómo no nos jugamos entre nosotros una mala pasada. No puede ser que el Parlamento esté haciendo de alguna manera de análisis, un análisis que deberían estar haciendo ustedes. A mí, miren, hoy día estamos en tal complicación en obras públicas que lo que significa el cuestionamiento del presupuesto del Ministerio. O sea, por la poca capacidad de construir, de llegar a término con las cosas, estamos en este minuto cuestionando el concesiones, 29%, obras públicas. Y tenemos dos factores. Uno, en el cual no tenemos empresas, ¿no es cierto?, que quieran construir, por lo tanto se declara desierto, y el segundo factor son ustedes. Por eso están aquí. Entonces, ¿cómo no nos hacemos zancadilla? Eso es lo que estamos tratando de... ¿Y cómo somos capaces de...? Entonces, yo quiero que estén súper conscientes de lo que estamos hablando, y por eso, presidente, mire, yo quiero pedir un informe a obras públicas de cuántos son todas las obras en las cuales tenemos esta complicación. Y además, ¿cuánto significa desde el punto de vista económico esto? Y lo tercero, ¿cuánto plazo nos estamos demorando? Porque cuando yo escucho a la alcaldesa lo que está ocurriendo en Valdivia, me parece brutal. Brutal lo que está ocurriendo. Y escucho a la presidenta del colegio y tengo la sensación que podríamos haberlo hecho muchísimo mejor de lo que estamos haciendo. Muchísimo mejor. Si que escucháramos más a los expertos. ¿No? A los expertos. Lo otro, a mí me gustaría saber qué es lo que está pasando con la modificación que tenemos que hacer con los contratos. No el contrato cuando encuentro un problema. Si nosotros deberíamos tener estructuralmente un contrato si es que encuentro un problema. Que es una diferencia bien grande, ¿no? Y qué está pasando en obras públicas con, yo diría, un pool de arqueólogos que deberíamos tener revisando si ese lugar podemos construir o no. Y conectándolo con los municipios para decirle, mira, ahí no hay que comprar. Eso no hay que comprar. Un poco lo que ocurre con las prefactibilidades, ¿no? Las prefactibilidades de agua, de luz, etcétera. Nosotros deberíamos tener una prefactibilidad arqueológica también. Y ver, anticipándonos a la contratación de ese lugar. Eso, presidente. Gracias. Entonces, con el acuerdo de los senadores, hacemos la solicitud de información que ha señalado la senadora Sepúlveda. La Secretaría ha tomado debida nota de ello y haremos esa solicitud. ¿Se acuerda? Senadora Gatica. Gracias, presidente. Bueno, en la región de Los Ríos tenemos esta gran problemática, y no solamente con el Hospital de la Unión, que hoy día es una obra bajo el mandato de concesiones, sino que también con otros proyectos, y que también están enfocados con la ejecución desde el Ministerio de Obras Públicas, y ahí yo no puedo dejar de mencionar la restauración del castillo, en este caso San Luis de Alba, que acaba de exponer el alcalde, un proyecto que lleva 15 años tramitando su ejecución para que se logre concretar. 15 años en donde lamentablemente está en nada, y en donde la solicitud directa que está haciendo el alcalde Rolando Mitre es al Ministerio de Obras Públicas en este caso, y en conversaciones con el Ministerio de Cultura por la situación de estos hallazgos arqueológicos, es que el proyecto se pueda dividir en dos partes, que se pueda avanzar
avanzar por un lado, que es el lado en donde no existe ninguna problemática, y en paralelo seguir analizando la situación compleja del hallazgo arqueológico que existe en el lado histórico. Eso es por un lado, y a mí me gustaría también que desde la Comisión de Obras Públicas se pudiera plantear esto al Ministerio de Obras Públicas, una inversión que bordea los 3.000 millones de pesos que llevan 15 años paralizados. Por otro lado, tenemos el Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia, 3 a 4 años de paralización, con una inversión que contempla 6.000 millones de pesos, también liderado por el Ministerio de Obras Públicas y que espero que en pronto tiempo más pueda destrabarse para que parta su ejecución. Las plazas de Valdivia, que acaba de exponer también la alcaldesa, yo soy valdiviana, vivo en Valdivia, al igual que mi colega. Es una pena ver que en el sector céntrico de Valdivia, justo en donde recorren todos los turistas, por un lado en la temporada estival y por otro lado cada día que pasa un valdiviano desde la Isla Teja hasta el sector céntrico, justo en el lugar en donde se provoca la congestión, hoy día está esta paralización de obras, que no tiene hoy día una medida de mitigación como para poder destrabar en algo la congestión que se provoca desde el casco histórico céntrico de Valdivia hacia el sector de la Isla Teja. Entonces, es un proyecto también que bordea, no lo recuerdo bien, pero cercano a los 2.000 millones de pesos, con recursos del gobierno regional, paralizado ya 4 años. Y no puedo dejar de mencionar Asfalto Lago Ranco, en donde existen 4 tramos que conectan desde Puerto Lapi hasta la comuna de Lago Ranco, que lleva 7 años con una paralización producto de esta misma situación. Aquí estamos hablando de una región que en cierta manera vive en torno al turismo. Entendemos que la situación del país económica hoy día no está buena y la proyección que se viene a futuro, lamentablemente, si seguimos así, va para peor. Entonces, cuando hablamos que yo aquí mencioné un par de obras que hoy día se encuentran en esta situación y que van en conjunto desde el Ministerio de Obras Públicas con el Ministerio de Cultura, directamente radicalizado con esta paralización por estos hallazgos arqueológicos. 10.000 millones de pesos. 10.000 millones de pesos que hoy día significan mejorar la calidad de vida de nuestra gente, porque aquí ni siquiera estoy mencionando la inversión del Hospital de la Unión, que va de la mano con Río Bueno y con Los Lagos, mejorar la calidad de vida de nuestra gente, facultar la aplicación de mayor cantidad de empleos cuando hoy día el nivel de cesantía sigue bajando y en la región de Los Ríos sigue bajando. Hoy día la gente se está encalillando para pasar el mes. Y yo quiero dejarlo aquí súper claro porque resulta que es fácil para nosotros que estamos aquí sesionando, ¿cierto? Que tenemos un sueldito todos los meses. De repente es difícil entender de que la gente hoy día se está encalillando para pasar fin de mes. Y donde poder tener un empleo en estos tiempos complejos no es fácil. O sea, hay que tener mucha suerte para poder tener empleo en tiempos difíciles. Entonces yo lo menos que espero es que hoy día desde este gobierno, que yo siento que lo que yo veo, mi percepción, creo que tiene una cultura de paralización de obras, porque no solamente lo veo en mi territorio con respecto al tema de los hallazgos arqueológicos, que hasta da para pensar de que son una justificación para no tener que seguir avanzando con estas obras, sino que también lo vemos con el Ministerio de Medio Ambiente y paralizaciones de obras emblemáticas que hoy día están pegadas en el CEA y que no avanzan. Y ahí tenemos otro ejemplo para la comuna de Mariquina, con el segundo puente de acceso hacia la comuna de Mariquina, una obra que partió con 15.000 millones de pesos y que hoy día, y que fue licitada, adjudicada, por problemas de presupuesto, no pudo seguir avanzando la empresa, y que hoy día está paralizada. 15.000 millones de pesos, que si lo ajustamos al costo de los materiales de la construcción hoy en día, va a aumentar probablemente a 20.000 o 25.000. Entonces, yo espero de que si hoy día hay una representante del Ministerio de Obras Públicas a través de la subsecretaria y ya se planteó esta solicitud de que se pueda descentralizar esta toma de medidas desde el Consejo de Monumentos Nacional, que no solamente se tenga que ver con una mirada metropolitana, juntándose una vez al mes, ¿cierto? Y evaluando la situación que vive cada región, porque el territorio es diverso, es distinto. Yo espero de que pueda salir una propuesta, un proyecto de ley corta, como dice mi colega, para que se pueda descentralizar esta toma de decisiones. Y no, perdón, aquí el compañero me corrige. Para que se pueda descentralizar esta toma de decisión. Porque ¿qué le respondemos nosotros a la gente? En las plazas de Valdivia hace poco falleció un muchacho producto de esta misma situación, un ciclista
de la comuna de Mariquina, estudiante de la Universidad Austral, y que por esta misma congestión que existe por la paralización de obras, murió. Entonces, ¿por qué tengo que contextualizar toda esta situación? Porque nosotros somos de la zona y vivimos en Los Ríos, vivimos en Valdivia. Nos toca recorrer las 12 comunas de la región y tenemos que rendir cuenta y dar explicaciones de qué es lo que estamos haciendo. Pero a veces estas medidas no dependen solamente de nosotros, porque hoy día tenemos a alguien que nos gobierna. Y esa persona que nos gobierna tiene que dar las instrucciones para que se haga la pega. Y si hoy día estamos viendo que el tema económico sigue en picada, obviamente que hay que tomar medidas y modificaciones legales, administrativas, técnicas, normativas, para destrabar la situación económica y para poder avanzar a lo menos con los proyectos estatales. Si el Estado no avanza en inversión pública, ¿qué le pedimos a la inversión privada? Nada, poco podemos pedirle. Así que yo espero de que podamos tener una propuesta prontamente de poder descentralizar este tipo de medidas, que el Consejo de Monumentos Nacional no solamente sesione y se centralice en Santiago, sino que desde las regiones podamos tomar este tipo de decisiones por el bien de todos. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. Pido autorización para extender hasta las 14:15. Gracias. Yo solo, para darles tiempo a ustedes que puedan responder, que cada uno se pueda hacer cargo, yo quisiera recordarle a la subsecretaria que la modernización del Consejo de Monumentos Nacionales es facultad privativa del Ejecutivo. Por lo tanto, son ustedes los que tienen que presentar un proyecto de ley, porque modifican competencias y atribuciones de un servicio público o de una agencia relacionada con lo público. Por lo tanto, evidentemente, ¿qué vamos a poder legislar nosotros si no tenemos iniciativa? Serían proyectos inadmisibles. Y por lo tanto, depende de ustedes. No se lo digo a usted en lo personal, sino que al Ministerio de la Cultura, y usted está a cargo ahora y tiene que hacerse cargo de todo lo que pasa en esa subsecretaría, por lo menos. Y el segundo elemento, me gustaría que nos pudiese hacer llegar la información del manual de procedimiento o el reglamento para el manejo de conflictos de interés de los miembros del Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Cómo manejan los conflictos de interés? Me interesaría saber si hay un protocolo, hay un mecanismo que permita determinar cuándo hay o no hay conflictos de interés, cuándo hay o no obligación de abstenerse, cuándo hay o no de participar de proyectos que están evaluando en el mismo Consejo de Monumentos Nacionales. Me gustaría saber si tienen eso y si es público además, y si lo tienen, que nos envíen, y si no lo tienen, bueno, que nos digan qué es lo que van a hacer al respecto. Subsecretaria. Muchas gracias, presidente, y a todos por su intermedio. Sí quisiera hacerme cargo de varios puntos que se abordan y quizás comenzar diciendo que la voluntad del Ejecutivo en este aspecto ha sido absoluta, y voy a ejemplificar por qué. Primero, porque, como bien dije, no se cambiaba reglamento desde 1990. Nosotros vamos a ingresar un nuevo reglamento el 25 de octubre al Consejo de Monumentos Nacionales, y eso ha requerido un trabajo de varias sesiones, y lo sabe muy bien la consejera Catalina, que hemos tenido con los diferentes consejeros del Consejo de Monumentos Nacionales, y que se ha trabajado con diferentes ministerios también que están vinculados a tanto la protección patrimonial como la inversión pública. Por lo tanto, cuando hablo de voluntad, la idea creo que es hablar de elementos concretos, no del diagnóstico. El diagnóstico es que tenemos un reglamento insuficiente, vamos a ingresar un reglamento a revisión del Consejo el 25 de octubre, o sea, este mismo mes. Otra cosa que es importante y que también tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con el cambio del protocolo de sala, ¿ya? También teníamos un protocolo de sala desactualizado. Nosotros ya hicimos una propuesta de protocolo de sala nuevo que establece tanto el trabajo que hacen las comisiones. Cabe recordar que el trabajo del Consejo de Monumentos Nacionales tiene tanto comisiones temáticas como la arqueología, arquitectura, etcétera, como las sesiones plenarias. Y ese protocolo de sala incluye muchas cosas en las que yo creo que el Estado estaba al debe con respecto al Consejo. Incluye, por ejemplo, medidas de transparencia, también incluye medidas relativas a los potenciales conflictos de interés y también poder establecer que sean sujetos pasivos de lobby, por ejemplo, consejeros y consejeras. Así que creo que ahí tengo un segundo ejemplo súper concreto de algo que no se había hecho en ninguna gestión anterior, que es tener un nuevo protocolo de sala, y que hoy día, sí, no hay problema, y que hoy día está también en revisión de la consejera de Defensa del Estado, que es la abogada del Consejo de Monumentos Nacionales. Ahí creo que es la segunda y que es importante. El tercero son 3 convenios que hemos establecido con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Energía, y que en concreto tienen que ver con funcionarios y funcionarias que sí necesitábamos para la revisión,
Si bien con la consejera Catalina tenemos muchos puntos de acuerdo respecto a algunos temas de arqueología, yo aquí tengo un punto de desacuerdo que tengo que decir, que es que efectivamente sí nos falta dotación para cumplir con labores tan simples como la revisión a veces de abogados, ¿cierto?, de diferentes reposiciones, recursos, etcétera. Eso es una realidad y tampoco tenemos problema en hacerles llegar el documento diagnóstico que tenemos de la cantidad de dotación de la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales, aquellos concursos que han quedado vacíos también en dotaciones que necesitamos, y lo digo con especialmente sentido, por ejemplo, en la región de Los Ríos. Nosotros hoy día, lamentablemente, tenemos una persona en arqueología que ve la región de los ríos y los lagos. Por lo tanto, tenemos evidentemente una falta de dotación. No podemos tener un funcionario público, ¿cierto?, para 2 regiones de nuestro país. O sea, tenemos que buscar efectivamente aumentar la dotación, tener los incentivos correctos y lamentablemente no ha sido un problema de gestión, sino que tenemos concursos desiertos. Y ahí tendremos que hacer un muy buen diagnóstico. Aquí la consejera Catalina tenía otras apreciaciones respecto a cuán atractivo es trabajar en la Secretaría Técnica. Yo creo que el factor económico es importante, si uno lo mira en escala relativa, ¿cierto?, a otros ministerios, porque además nos ha pasado que a veces tenemos arqueólogos y arqueólogas que están 2 años en la Secretaría Técnica, se vuelven extremadamente valiosos, se imaginarán por qué, ¿cierto?, que saben tramitar permisos de arqueología y se los llevan a otras carteras, como puede ser MOP, ¿cierto?, que tiene, o como puede ser cualquier empresa del sector privado. Por lo tanto, es importante para esto en particular robustecer la labor que tenemos desde el Estado. Creo que otra muestra súper concreta de avance, y aquí yo sé que con el senador tenemos diferencias respecto a la estrategia legislativa, pero la estrategia legislativa que ha trazado el Ejecutivo es un proyecto de indicación sustitutiva al proyecto que hoy día se encuentra en el Senado. Esto requiere de 2 cosas esenciales que están en curso, tanto la consulta ciudadana, pero más importante aún la consulta indígena. Y se ha discutido mucho de la necesidad de la consulta indígena, ¿ya? Cabe recordar que el proyecto que hoy día se encuentra en el Senado pasó de la Cámara al Senado, pero no pasó completo. Y el articulado en particular que no pasó, y yo creo que es súper importante volver a decirlo, es todo el articulado, que es el título 2, que es relativo a la institucionalidad. Eso significa que las atribuciones del Consejo de Monumentos Nacionales, su descentralización, la capacidad, ¿cierto?, de las atribuciones que haya en cada región, la forma que tenga, ¿cierto?, si es que va a ser un mini Consejo de Monumentos, si es que va a ser la Secretaría Técnica a nivel regional, bueno, todas las opciones posibles para descentralizar. Bueno, la propuesta que ingresó, ¿cierto?, el gobierno pasado no pasó. Por lo tanto, hoy día, si la Comisión del Senado no puede darle, podría tramitar ese proyecto de ley, pero no sería a cargo del problema fundamental que nosotros sabemos que son las atribuciones y que es también la descentralización. Y parte importante de que no se haya logrado el acuerdo político para esos artículos, porque si hay un acuerdo político que esto es importante y ahí estamos todos de acuerdo, tiene que ver con la consulta indígena. La consulta indígena aborda 2 aspectos y me gustaría reiterarlo. El primero, evidentemente, tiene que ver con el reconocimiento a lo patrimonial y los pueblos indígenas, ¿cierto? Es muy difícil hablar de patrimonio sin hablar de pueblos indígenas, pero si me enfoco exclusivamente en la inversión pública y privada, si nos queremos hacer cargo de qué sucede cuando hay un hallazgo arqueológico imprevisto de componentes indígenas en cualquier inversión público-privada, a cualquier acuerdo que lleguemos para la ley sin la consulta indígena, y si esa ley sin consulta indígena emana un reglamento o protocolo, todos esos proyectos después son potencialmente consultables por consulta indígena. Por lo tanto, la estrategia del Ejecutivo tiene que ver con eficientar los procesos y en decir, hagamos una consulta indígena que nos permita tener acuerdos entre los pueblos y el Estado, que el día de mañana, cuando tengamos hallazgos arqueológicos imprevistos, le entreguen tranquilidad a la comunidad indígena, al MOP, por ejemplo, si que fuese algún proyecto del MOP, bueno, y a toda la comunidad que efectivamente espera esos proyectos. Por lo tanto, tenemos ahí un punto que es crítico y que además, me gustaría decir, es una estrategia que creo yo se ha validado profundamente dado los últimos fallos de la Corte Suprema vinculados a hallazgos arqueológicos imprevistos de componente indígena. Y no solo eso, déjeme terminar, por favor, senador, y no solo eso, sino que también de declaratorias de, por ejemplo, zonas típicas con componente indígena desde el Consejo de Monumentos Nacionales. Por lo tanto, ese es un tema nuclear, central, y del que tenemos que hacernos cargo. Nos estamos haciendo cargo, está proyectado que la consulta termine el mes de diciembre.
está sucediendo en las regiones de nuestro país para poder ingresar un proyecto, ¿cierto?, el primer semestre del próximo año, ojalá el primer trimestre del próximo año, y que avance con celeridad y acuerdos políticos. ¿Secretaria, sobre el punto, senador? Sí, un tema de claridad. Esta comisión, que seguramente la está siguiendo mucha gente, subsecretaria, lo hicimos presente en la Comisión de Cultura. La consulta indígena recién se solicitó este año, segundo semestre, si usted me ayuda a precisar en la fecha. Perdimos un año entero, el año pasado, de no llevarla a cabo. Yo soy respetuoso de la ley, soy respetuoso del convenio 169 y hay que hacer bien las cosas, pero también tenemos que tener celeridad para que las instituciones funcionen y los organismos y las consultas sean vinculantes, sean adecuadas. Tenemos que ser respetuosos en los plazos. Durante el año 2022, a partir de marzo, cuando asumimos como gobierno, no se llevó a cabo y me señalaron que era por un tema de presupuesto. Perfectamente podía haber reasignación, la cantidad era bastante menor, lo que significaba y hubiéramos ganado un año. Y usted dice que es diciembre y si hay prórroga o distintas situaciones es marzo y se nos pasa el tiempo. Entonces creo que es importante la claridad respecto de este tipo de situaciones. El año 22 fue año perdido para efecto y también, insisto y reitero, la ministra de Estado, de Cultura, hace un año exactamente, a propósito de la ley de presupuesto, se comprometió delante del Senado de que se iba a presentar el proyecto de ley corta. Lo que usted dice hoy día es distinto y hay una institución que se llama continuidad del Estado, independiente de quién es la ministra o quién ejerce el cargo. Entonces yo creo que hay que ser riguroso, certero y cumplir lo que decimos, porque si no se pierden confianzas o entran incertidumbres en este tipo de situaciones. Gracias, senador. No sé si alguno, subsecretaria, y no sé si alguno en Obras Públicas que desea intervenir, pero después de la subsecretaria. Sí. Sí, claro, yo creo que sí, de todas maneras. Presidente, a mí, como moción de orden, ¿no? Si fuera posible tener otra sesión de esto mismo, y a mí me gustaría revisar obras, revisar el por qué tenemos estancada esta obra. O sea, hospital no sé cuánto, así lo hacemos nosotros aquí, por lo menos, hospital no sé cuánto, ¿qué pasa con este informe? O sea, 14 informes que no se responden, eso, porque si no, es solo para conocernos, y para mostrar el problema, pero aquí necesitamos actuar, porque si no vamos a tener el próximo año 6 meses más el mismo problema. ¿Qué le parece? Mire, hay varias cosas que deben entrar el 25 de octubre, me dijo usted. Claro, el cambio de protocolo de sala, los temas de transparencia, el manejo de conflicto de interés, la idea de que los consejeros sean sujetos pasivos de lobby, eso usted me dice que el 25 de octubre estaría listo todo esto ingresado para poder efectivamente... Usted dijo que podía hacernos llegar los convenios, los protocolos. Sí, quiero aclarar las fechas que mencioné. Me refería que el 25... Yo le voy a dar la palabra, espera un poquitito. Entonces, yo quería pedirle a los miembros de la comisión que pudiésemos pedir un oficio a la ministra de las Culturas para que nos pueda enviar copias de estos reglamentos del Consejo de Modernización del Consejo de Monumentos Nacionales. Quiero decir, el cambio de protocolo de sala, la transparencia, los conflictos de interés y el tema de la sujeción a pasiva. Y un cronograma de aprobación, porque esto imagino que pasará por Contraloría, no sé si serán exentos, en fin, todo eso lo necesitaríamos. Así que ¿puedo pedir ese oficio? Gracias. Y evidentemente vamos a tener otra sesión y vamos a convocar a los ministros, voy a ponerme de acuerdo con ellos para que vengan también y veamos este tema para que efectivamente apuntemos a soluciones. Y no sé si subsecretaria o Obras Públicas quiere manifestar algo más sobre el Colegio de Arqueólogos. Ya, por favor, nos quedan solo 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Vamos a tener otra sesión. Sí, quisiera dar la palabra a la presidenta del Colegio de Arqueólogos que está en Zoom. Ella quisiera decir algunas cosas, yo venía delegada, así que... Ya. Sí, déjeme ver Verónica. El nombre de la presidenta. Sí, Verónica Baeza. Señora Verónica Baeza, me parece que nos... Sí, señora Verónica Baeza, no sé si nos está escuchando, pero puede intervenir unos minutos, por favor, para poder, ya estamos pasados en 17 minutos de la sesión. Adelante, señora Verónica. Muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, yo quisiera solamente reiterar algunas cosas que planteó nuestra representante Catalina Soto. Y es que nosotros como Colegio de Arqueólogas y Arqueólogas, bueno, por supuesto estamos súper conscientes de esta situación, la vivimos en nuestra práctica cotidiana consideramos inicialmente que, entendiendo que la ley requiere una modernización, no nos parece que sea el problema central respecto de la gestión que tiene actualmente el Consejo de Monumentos Nacionales. También aclarar cómo funciona el Consejo de Monumentos Nacionales, ¿verdad? En que tenemos dos espacios, ¿no? En que están los consejeros y las consejeras representantes de organismos públicos y privados, y está la Secretaría Técnica, que se crea con el Ministerio de Cultura, ¿verdad? En que se le da un cuerpo a este apoyo que es técnico, pero que quienes tienen la potestad de tomar las decisiones son las y los consejeros representantes de distintas entidades. Nos parece sí fundamental que se sigan implementando, ¿verdad? Y se siga avanzando en dar fuerza y dar forma a las OTR. Las OTR se formaron ya con la ley que creó el Ministerio de las Culturas. No se implementaron muchas cosas en gobiernos anteriores respecto de el funcionamiento y la orgánica que requería esta ley para funcionar, y nos parece que hay que seguir avanzando en ello porque es la única manera en que podamos avanzar en descentralización. También creemos que es muy importante la expertise y el oficio que debieran tener las y los colegas que forman parte de las áreas, en particular lo que nos compete a nosotros, el área de arqueología de la Secretaría Técnica. Nos parece fundamental que allí haya gente con experiencia específica, ¿verdad? Tomando las decisiones y haciendo las propuestas para que los consejeros puedan evaluar y tomar las mejores decisiones. Nos parece que en este momento no es esa la situación que se está dando. ¿Qué más? Bueno, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Nosotros valoramos mucho los avances que se han dado. Nos parece importante que en esta pasada de la nueva ley, en esta propuesta de indicación sustitutiva, sí se haya efectuado una consulta indígena. Es algo que como Colegio de Arqueólogas y Arqueólogas pedimos de manera reiterada en los intentos anteriores de las subsecretarías de impulsar este proyecto de ley. Nos parece que podría haber sido perfectible, ¿verdad? Pero también entendemos que los tiempos son escasos. La consulta indígena requiere de toda una planificación y propuesta metodológica que hace que eso se demore, y nos parece que al menos ahora se ha hecho el esfuerzo de implementarla. No nos parece necesariamente más importante que la participación ciudadana. Creemos que la participación de todas y todos los actores que componemos la sociedad chilena es valiosa para la generación de una ley de patrimonio que nos involucra a todas y todos, ¿verdad? Como parte constituyente del Estado de Chile. Creemos que esta comisión tiene una tremenda responsabilidad y por eso es que nos hemos presentado acá, en el sentido de que creemos que hay muchas cosas que se pueden mejorar en el corto plazo y que tienen que ver exclusivamente con la gestión que es capaz de realizar el Consejo de Monumentos Nacionales, considerando la Secretaría Técnica, ¿verdad?, como parte constitutiva de ese espacio de deliberación. Nos parece fundamental el flexibilizar metodologías. El patrimonio creemos que es importante siempre y nosotros queremos avanzar sin sacrificar el cuidado de lo patrimonial. Sin embargo, creemos que podríamos ser mucho más ágiles si estuviéramos tomando ciertas decisiones de otra forma. Por supuesto que es importante la dotación de funcionarias y funcionarios que pueda tener el Consejo de Monumentos, pero no solamente en número, sino también en calidad. Y por eso me refería, ¿verdad?, al expertise y oficio que debieran tener quienes están tomando estas decisiones tan importantes y que tienen tantas implicancias, ¿verdad?, para la sociedad civil. Eso, muchas gracias. Gracias, Presidenta. Le ruego que nos disculpe que la hayamos hecho hablar tan rápido, pero la verdad es que el tiempo es muy escaso. Vamos a citar una nueva sesión, lo vamos a hacer en Santiago probablemente un día lunes, porque normalmente estamos terminando siempre pasados la hora y reuniones de bancada y otras sesiones de comisiones. Así es que por haberse cumplido parte del objetivo de esta sesión, esto recién comienza con el Consejo de Monumentos, esta sesión se levanta.